Hola ideadores. Bueno, ¿alguna vez me habéis preguntado cómo guardo mis stencils, mis sellos? Pues mirad, los guardo en archivadores de estos grandotes. Y luego dentro los guardo, bueno, estos ya no me caben, pero en hojas así fundas de estas. Entonces, como veis, los tengo hasta arriba. Así que hoy vamos a forrar uno. Lo hago a partir de estos que vienen ya hechos, que son bastante asequibles de precio, pero los pongo bonitos. También lo podréis hacer desde el principio. Alguna vez os he enseñado, pero hoy vamos a forrarlo. Si queréis ver cómo, vamos allá. Pues como os digo, hoy vamos a forrar este archivador. A ver si soy capaz de explicároslo y enseñároslo bien, porque es muy grande y ni siquiera con la nueva configuración de la cámara sé si me va a caber del todo. Lo que necesito es un papel grande para envolverlo. Y voy a empezar envolviendo la parte de fuera, porque aunque las otras veces me ha llegado para forrar las dos cosas perfectamente, no estoy segura de si esta vez me va a llegar. Y prefiero dejarlo por fuera bonito y si hace falta quitar un poco de esta zona, que no se va a ver tanto. Aquí tengo un papel que compré hace un tiempo, porque ya sabéis, yo me enamoro de los papeles, los compro y los tengo ahí guardados hasta que los uso o los necesito para algo. Papel más bonito. Mirad, me da justito para envolver así de lado a lado. A ver si puedo por así. ¿Veis que me da justito para envolverlo de lado a lado? Así que voy a aprovechar y lo voy a hacer así. Entonces, por arriba tiene que llegar a un poco más de la mitad y por abajo pues lo mismo, así que cortaré como por aquí. Voy a intentar cortar recto. Este papel tiene aquí una zona que tiene las letras y demás. No la vamos a quitar porque nos va a ayudar a pegar, pero tenemos que tenerla en cuenta para que no se vea a la hora de forrar nuestro archivador. Entonces lo presentamos teniendo en cuenta que estas letras queden fuera. Y ahora lo pegaremos. Para pegarlo, lo más fácil, cinta de carrocero, cinta de doble cara. Voy a colocar primero cinta de doble cara de la gorda para que quede bien pegado por el borde, en el otro borde, y luego pegaré también una en el medio. Lo podríais cubrir entero, pero yo creo que no es necesario. Quitamos primero solo una y lo presentamos y luego ya quitaremos el resto. Y ahora hay que ponerlo con esto bien estirado. Siguiente, una aquí en el lomo, que ahí también tiene que quedar bien pegado. Y para pegar esta hay que meter la mano por dentro y empujar, porque si no se queda hacia adentro y no se pega bien. Y ya me quedará este lado.
como os digo, teniendo cuidado al doblar, que quede bien estirado todo. Estos papeles yo los compro como papeles de encuadernar. Los tenéis en papelerías o en tiendas de manualidades. No sé ahora la medida que tiene, pero ya os digo que son de pliegos de papel para encuadernar. Ahora toca los bordes. Entonces, a ver, para eso vamos a usar una cinta un poco más fina. Y lo que hacemos es cortar aquí en ángulo, ¿lo estáis viendo? Y colocamos la cinta, a ver, que lo veáis. Una cinta aquí en el borde del papel. Esto tiene que quedar bien pegadito. Y para que quede bien pegado voy a colocar otra cinta aquí, en el borde del cartón. Vale. Una cosa importante, para que nos quede bien este doblez, estos cortes que he hecho aquí tienen que ir a la parte de dentro de nuestro archivador, porque si van a la parte de fuera luego se va a romper el papel. ¿Veis? Hasta la parte de dentro, y así esto queda bien. Luego remataremos bien ese borde. Vamos a hacer el otro lado. Vale, pues ahora nos quedan los laterales superior e inferior. Para eso metemos, ¿cómo os lo enseño? Metemos aquí esto que haga este ángulo y ya doblamos el resto. Esto es como un regalo. A ver si lo veis bien. ¿Lo veis? Voy a hacerlo en el otro lado ahora que tengo doblado este. A ver. Metemos hacia adentro este lado. Marcamos los ángulos en los otros dos lados y los metemos hacia adentro. Y ahora solo tendremos que pegarlo. Para pegarlo, pues yo lo voy a pegar con cinta de doble cara, que quede bien pegado. Y ahora este es el que tiene que ir bien pegadito hasta el borde, así que voy a colocarlo así para colocar bien la cinta de doble cara y voy a utilizar de la ancha. Voy a hacer el otro lado y luego ya solo nos quedarán las pestañas, estas de aquí. ¿Te has enterado de la nueva manera que me puedes ayudar y totalmente gratis? Cuando veas mi vídeo desde el móvil, dale al like y entonces te va a salir debajo la opción de darle a hype. Si le das ahí, me vas a ayudar porque los que más hype tengan van a ser promocionados y entonces me podrá ver más gente. Muchas gracias. Y ahora me queda esto de aquí. A ver. Esto pues evidentemente tiene que ir hacia adentro. Y lo voy a hacer así, sin cortarlo, para que estas pestañas me queden aquí cubriendo el borde. Entonces, eso, importante. Lo tenemos así, con estas pestañas hacia afuera de haber cortado lo otro. Y aquí es donde directamente vamos a poner la cinta. También como antes, pondremos otra cinta aquí, en esta parte de aquí. Y nada, hacia adentro. Eso sí, os recomiendo que lo marquéis antes, como yo lo he hecho, porque luego os va a resultar mucho más fácil ponerlo.
Mirad, se me ha quedado esto hacia arriba porque no me he dado cuenta. Ahora os voy a decir el detalle que he fallado en el otro lado. En el otro lado os explico. Bueno, primero lo marcamos para saber bien y que coja forma y luego me resulte menos. El detalle que he fallado, le he puesto la cinta solo por aquí. Tengo que poner cinta también aquí para que este quede pegado al de arriba. Entonces, primero quito esta. La pego y ya luego quito las otras y lo pego hacia adentro. Y ya tenemos forrada la parte de fuera de nuestro archivador. ¿Habéis visto qué sencillo? Ahora vamos a por la de dentro. Ahora vamos a seguir envolviendo nuestro archivador. Entonces, para la parte de fuera no me fijo cuál era la parte de arriba y la parte de abajo, porque luego me da lo mismo ponerlo de un lado que del otro, no tiene parte de arriba y parte de abajo. Pero esto sí, esta es la parte de abajo porque luego esto va en el fondo. Además tiene esto metálico siempre para aguantar más. Entonces tengo que fijarme en cuál es la parte de arriba del papel, que lo tenía al revés de hecho. Así, para que los relojes queden con las 12 hacia arriba. Y vamos a empezar a ponerlo igual que antes, poniéndole doble cara por aquí y pegándolo. Ahora el lomo, igual que antes. Una cosa importante, aunque he abierto esto para colocar la cinta, luego para pegarla es mejor que lo hagáis con ello cerrado, porque así vais a respetar más este ángulo. Si lo hacéis con ello abierto, luego cuando queráis doblar va a tirar. Entonces es mejor que lo cerréis. Y ahora ya estiráis bien y pegáis. Y luego las 3 cintas que voy a colocar en la tapa. Las esquinas. Ahora vamos a cortarlas, pero que quede como a un par de milímetros de mi esquina, no justo hasta el borde, sino un par de milímetros más adentro. Entonces hago así en ángulo hasta ese punto y luego también en ángulo hacia arriba. Y ahora voy a poner una cinta aquí al borde del cartón y otra al borde del papel. Ahora lo mismo con este otro lado. A ver si este sí se quiere mantener abierto y lo podéis ver bien. Y ahora es el turno de los lados largos. Lo podemos hacer todo de continuo o hacer unos cortes aquí para que encaje mejor. A ver, lo primero que voy a hacer va a ser marcar bien el doblez. Y yo creo que voy a hacer estos cortes porque me va a ser más útil. Entonces, a ver, voy a hacer aquí un corte así, no hasta el borde, un poco más adentro. Como 3 milímetros más adentro. Y ahora primero voy a pegar estas dos solapas igual que antes, una tira al borde del cartón y otra tira al borde del papel. Aquí voy a hacer también
unos cortes así hacia adentro, que me queden pues eso, también a 3 milímetros del centro más o menos. Y lo pego ahí. Y ahora estos de aquí los corto así un poquito más cortos y les voy a poner la cinta de arriba a abajo, digamos, todo así a lo largo. Corto este trocito que me sobra por aquí para que justo coja el papel y lo pego. Lo que os digo que corto, ¿veis? Que aquí sobresale la cinta de doble cara por el papel, pues la corto a ras del papel. Y ahora lo pego. Como os digo, lo podríais haber hecho todo de una pieza, pero el ajuste queda mucho mejor en la zona del doblez si lo hacéis así, porque estos dobleces son bastante gruesos y si no, pues al papel siempre le va a costar un poco más ajustar. Pero bueno, también lo podéis hacer poniendo en esta zona, en toda esta zona, una cinta de doble cara más gruesa y asegurándoos de que pega bien en todo el doblez. Eso como veáis. Yo voy a hacer el otro lado de la misma manera. Pues ya estaría. Una cosa que me he dado cuenta, en este papel no es tan crítico porque no es tan duro, pero lo suyo es cuando metemos estas de aquí encima, meter hacia adentro antes la esquinita del papel para que quede por dentro, como otras veces que hemos hecho encuadernaciones. Os voy a dejar por aquí el link a una libreta que hice hace poco donde lo explico bien eso. Pero bueno, realmente este papel es muy blando y no pincha tanto si lo dejamos. Pero bueno, las cosas bien hechas están. Y en realidad ya hemos acabado. Tenemos aquí mis relojes, vamos a ver, así es la parte de arriba. Pues aquí entrará nuestro archivador, que parece otro, ¿verdad? Ya puedo guardar en él todos mis sellos o stencil o lo que sea y darle un poco de aire a estos otros que los tenía llenísimos. Os lo enseño mejor. Bueno, pues así ha quedado al final nuestro archivador, bien forrado con el papel que os guste, pero ella ya está comprobando cómo no, una cotilla. Y aquí dentro ya tenemos pues para guardar. En este caso van a ser sellos y stencil, pero podéis guardar dentro lo que queráis. Bueno, sacarlo con una mano es un poquito difícil, pero ya lo habéis visto. Así que nada, decidme si os animáis a decorar vuestros archivadores. La verdad es que es una manera muy útil para mantener organizados nuestras cosas, pues esos sellos, stencil, die cut, de todo. Así que nada, nos vemos pronto, ideadores.